Días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis viendo. Vamos ahora a ver el programa de la convocatoria de lectorados Mike Aizid, que se ha abierto este año 2021, el 11 de enero, y estará abierto para plazo de solicitudes para nuevos lectorados hasta el 1 de febrero. Entonces, primero voy a comenzar a hacer una presentación de este programa y después conoceremos la experiencia de algunos lectores y también finalizaremos con una ronda de preguntas. Entonces, cualquier pregunta se realizará al final de la sesión y os daré paso para que podáis escribir o incluso mejor a través del vídeo de la cámara. Bueno, primero presento Educaspain, con la página que estoy haciendo este webinario. Educaspain es un portal para profesores con ofertas de empleo, formación. Hay un gran catálogo de libros de español, que en este caso pues, se puede filtrar por editorial, nivel, método para niños, para adultos, gramática. También podemos encontrar exámenes certificados o materiales, que incluso hay profesores que pueden subir los materiales en la página web. Entonces así es un punto de encuentro para los profesores, para quien no lo sepa todavía. Y vamos a comenzar, que es lo que nos interesa, con la convocatoria de lectorados Mike Aizid de este año. Bueno, voy a comentar brevemente en qué consiste este programa y los requisitos. Seguramente ya lo habréis visto si habéis estado mirando en la página web o la convocatoria. El plazo para nuevos electorados está hasta el 1 de febrero. Bueno, también hay otro plazo diferente para renovación, que en este caso pues los lectores que están ahora actualmente ya saben que tienen un plazo diferente. Destinos. Hay universidades de todo el mundo. Entonces, este programa de lectorados es para trabajar de profesor de español en universidades de todo el mundo. Aquí, como veis, está en todos los continentes: África, Asia, América, Europa, Oceanía. Normalmente AECID suele trabajar con países que bueno, están un poquito menos accesibles. No podamos buscar en este programa países como Francia, Italia, sino pueden ser más de Europa del Este, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué requisitos tenemos? Pues como este programa de lectorados Mike Aizid, Mike es el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entonces se necesita una nacionalidad. Titulación académica está grado, licenciado, máster o doctor de la rama de Artes y Humanidades. Y aquí veis en la pantalla visita de alguna de estas disciplinas y pone también máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera. Hay preguntas de gente que dice sí, se necesitan las dos cosas o solo una. La verdad es que no especifica muy bien esto de la convocatoria, pero luego a ver si en la ronda de preguntas lo podemos solucionar. Conocimientos de otro idioma. Se necesita conocimiento del idioma oficial del país o el idioma de comunicación. Por ejemplo, si vamos a Rusia, pues, bueno, en Rusia la comunicación sería inglés, pero también se valora saber el idioma ruso. Bueno, luego lo veremos en diferentes países. Formación específica en L, que se necesita para los méritos de esta convocatoria. Experiencia docente, también se tienen en cuenta los méritos. Y también una de las preguntas más solicitadas, si hay límite de edad. En este caso se pide una edad no superior a los 37 años en el comienzo del electorado. Y la dotación que ofrece esta convocatoria de Mike Aizid, una ayuda, que no es un salario que te da el Mike Aizid, de la ECID, es una ayuda de entre 900 y 1.450 euros mensuales en esta convocatoria, que depende del destino. La universidad te suele ofrecer alojamiento y o salario extra, no suele ser gran cosa si ofrecen salario generalmente. Ayuda de viaje, bueno, aquí pongo 300, sería entre 300, 1.000 euros, también depende del destino. Y
también ofrece esta convocatoria un seguro de asistencia en viaje y de accidentes. Y bueno, esto sería un poquito en general los requisitos y el programa. Que también, además de enseñar español, hay colaboración con la Embajada de España de ese país y otro tipo de actividades. Y como habéis visto, podéis elegir cualquier parte del mundo prácticamente en este programa, que lo podéis ver en la convocatoria. Y estoy agradecido a estas personas que nos van a acompañar hoy, que son lectores en diferentes universidades, en Kazajistán, Líbano, Barbados. Y bueno, yo también me he incluido al final porque en estos momentos también estoy trabajando de lector en Rusia. Y posiblemente alguien de los asistentes también esté trabajando de lector, que luego podría dar la palabra si quiere también participar. Así que por mí, de momento, lo dejo por ahora y voy a dar el paso a el primero que aparece en esta imagen, que es Julio, que nos va a hablar de Kazajistán. Eso es, así es. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. Voy a compartir la pantalla, José, para que veáis la presentación. Y... Vale, me decís si lo veis bien. Sí, perfecto. Vale. Puedes hacerlo en grande si quieres. Es que mi ordenador va hiper lento. Por eso. Bueno, pues como ha dicho José, yo soy el lector que está ahora mismo en la Universidad Nacional Eurasiática Gumilyov. Esta universidad está en Nur-Sultán, que es la capital de Kazajistán. Nur-Sultán se llama así desde hace casi 2 años. Antes era Astana. A lo mejor a alguno le suena más con ese nombre. Y bueno, yo llegué aquí en 2018, en septiembre. Es mi tercer año y último, porque ya no puedo renovar. Entonces, bueno, os voy a contar un poco, pues, algunos datos sobre la universidad y un poco mi experiencia personal. Vamos a ver. Bueno, lo primero sobre la universidad, decir que es una universidad bastante nueva, ¿no? Este año, en 2021, cumple el 25 aniversario. Y entonces esto es importante porque todas las instalaciones, todos los edificios, las facultades, pues son bastante nuevos. Aunque es verdad que falta un poco más de recursos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, algunas clases tienen proyector, no muchas. Por ejemplo, bueno, lo más tradicional pues, es escribir en la pizarra como siempre, ¿no? Pero bueno, algunas clases sí que tienen proyector. Hay un aula de español también, que se inauguró en 2015, me parece, antes de llegar yo. Y en el aula de español, pues lo que se puede encontrar es sobre todo bibliografía, muchos libros, diccionarios, atlas, también algo de literatura en español. Y esta aula sí que cuenta con una pizarra digital. Lo que pasa es que, bueno, hay un problemilla con la pizarra digital, que a alguien se le ocurrió escribir sobre la pantalla, sobre la pizarra, y es un poco difícil de ver ahora y de manejar los contenidos. Pero bueno, a ver, hay. Y bueno, esta aula se dedica a las clases de español, pero no solo a las clases de español, también se imparte docencia de otras asignaturas, con lo cual no siempre está disponible para el lector. Vale. Otro punto a hablar es el perfil del lector, ¿no? Entonces, la asignatura que se imparte en la Universidad Gumilyov es general, es español como segunda lengua extranjera,
El nombre de la asignatura es igual para todos los grados. Se imparte docencia en 3 grados diferentes, perdón, en 4 grados diferentes. Y los estudios de grado duran 4 años, es como en España también. Y los niveles que se imparten, pues en la práctica van desde A1 hasta B1, en general hasta B1. Puede haber estudiantes que tengan más nivel porque estudien por su cuenta o vayan a clases particulares, pero en general el nivel, o sea, lo que se trabaja son niveles bajos en general. Hay poca gente con niveles más altos, superiores a B1. El salario, bueno, he hecho aquí un pequeño, pequeño lío, un esquemita. El salario o la dotación que viene por parte de España son 1.300 euros al mes, como especifica la convocatoria. Y después en Kazajistán yo he escrito 2 variantes porque en los 3 años que he estado yo aquí, al principio era de una forma y después cambiaron a otra. Entonces me ha pillado las dos variantes. Cuando yo llegué, lo que me ofrecían era el salario básico y el alojamiento gratuito. Entonces, el salario eran 130.000 tenge. El tenge es la moneda de Kazajistán. Al final de la página está escrito que un euro son más o menos 515 tenge ahora mismo, pero fluctúa, ¿no? Yo he visto entre 420 y 520 aproximadamente. Ahora, después de todo este tema del coronavirus, pues se ha devaluado un poco. Y esa cantidad pues son unos 250, 255 euros para mí. Se pagan impuestos, un 10%, que no es mucho, la verdad, comparado con España, y se queda, pues eso, se queda unos 230 euros. ¿Qué pasa? Que cuando yo llevaba 6 meses en Kazajistán, pues me dijeron que la universidad había cambiado el acuerdo que tenía con la inmobiliaria y me dijeron que me iban a ofrecer la cantidad equivalente a lo que pagaban por el alojamiento, lo cual a mí me vino bien porque el alojamiento era caro y estaba lejos de la universidad. Entonces sí, estaba muy bien, la universidad quedaba muy bien ofreciendo el alojamiento, pero no era algo práctico. Y menos en un país como Kazajistán, que después hablaremos de los inconvenientes que tiene del clima y tal. Entonces, al final, pues me ofrecieron esa cantidad, que eran 200.000 tenge al mes, unos 400 euros, con lo cual el salario que estoy recibiendo ahora pues son unos 600 euros. Es salario y con eso tengo que pagar yo el alojamiento que yo elija. Eso depende de mí, yo puedo buscar, puedo elegir. Vale, ¿qué más? Sobre la carga lectiva y el departamento al que se está adscrito. Yo he puesto aquí que se necesitan 2 profesores. Hay necesidad de 2 profesores porque la verdad que la demanda no es que sea enorme, pero sí que, vamos, para 2 profesores, yo diría incluso 3, estaría bien. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas limitaciones por parte de la universidad, por problemas de presupuesto o por falta de interés de las autoridades y al final, pues, dejan al lector solo o como mucho contratan a otro profesor. Entonces, la situación que se puede dar es que si el lector está solo, da 22, 23 horas a la semana, podría dar muchas más, pero limitan las horas a esa cantidad y, bueno, reparten a los estudiantes que han elegido español entre otras materias, ¿no? Les obligan a cogerse francés, chino, alemán, aunque no quieran. Tiene que ser así porque no hay profesor para ellos. Y si hay otro profesor, pues entonces ya das unas 12, 13 horas, 15. Por ejemplo, 15 es el número de horas que está establecido en el memorando de entendimiento que tiene la Embajada de España firmada con la universidad. Entonces es algo orientativo. El departamento se llama Lenguas Extranjeras, pertenece a la Facultad de Relaciones Internacionales y también se imparte docencia en otra facultad, que es la Facultad de Filología, y los estudiantes de esta facultad pueden ser de 2 departamentos, el departamento de traducción o el departamento de teoría y práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras. Vale, ¿qué más? Aspectos a tener en cuenta. Bueno, yo he puesto aquí positivos y negativos, es algo un poco subjetivo, pero
Pero bueno, ahí está. Aspectos positivos, por ejemplo, pues bueno, la universidad es un centro de examen DELE, con lo cual, pues todos los años, excepto este año, bueno, por las circunstancias, pues se han organizado las pruebas DELE de todos los niveles 2 veces al año, en mayo y en noviembre. Y normalmente es el lector el encargado de organizarlo y prepararlo, en fin, el que se come todo el marrón. Pero vamos, está muy bien porque así, pues eso te permite adquirir experiencia. Yo, por ejemplo, ha sido la primera vez que he participado en los exámenes DELE gracias a ser allí lector. ¿Y qué más? Pues que la universidad está en la capital y es con todas las ventajas que eso tiene, ¿no? De acceso a recursos, en fin, a instalaciones. Y también que hay embajada de España en Kazajistán y la embajada está en la capital, claro. Entonces, bueno, pues siempre para que te echen una mano, para registrarte, para organizar actividades conjuntas con ellos, pues siempre es algo positivo. Aspectos negativos. Bueno, pues el clima es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? El clima es extremo. En invierno, pues hasta menos 35, menos 40 y la sensación térmica es más baja, ¿no? Porque normalmente es una ciudad que tiene viento todo el año y, bueno, la sensación baja pues, hasta menos 55, eso lo he visto yo estos años. Entonces, te tiene que gustar el frío, es un tema importante porque la mayor parte del curso está bajo cero, hasta mayo prácticamente. Y luego otros aspectos, ¿no? Yo he escrito aquí jerarquía estricta, limitaciones burocráticas y carácter poco comunicativo. Eso, como todo, depende de las personas, pero a veces te puedes encontrar con esto, ¿no? Hay que estar preparado para encontrarse con esos problemas, ¿no? O esas limitaciones, ¿no? Puede ser que a veces quiera uno hacer algo y empiezan a liarte con papeles, con problemas, no sé, por ejemplo, para organizar los DELE, pues a veces incluso dicen, no, es que no hay clases disponibles. Bueno, ya, pero es que la universidad se ha comprometido a ser un centro DELE, tiene que solucionar el problema de alguna forma, no es un problema mío personal, sino de ellos como institución. Cosas así. Pero bueno, al final se soluciona, la verdad, casi todo. No fácilmente, pero se soluciona. Y luego, pues en cuanto a la experiencia personal, bueno, yo creo que es positiva en general. De hecho, bueno, es mi tercer año, por eso he repetido, porque en general estoy contento. Y lo único es a tener en cuenta que algunos aspectos son más difíciles de arreglar o de solucionar porque, bueno, pues por el clima, por el idioma. Si vas y no sabes ruso, como era mi caso, pues al principio pues, se pasa un poco mal. Mucha gente no habla inglés, en fin, es otro carácter, es otra parte del mundo, es diferente, ¿no? Otra mentalidad, otra cultura. Y entonces el destino, pues yo lo recomendaría a personas que de verdad les interese y que estén informados, ¿no? Porque no da igual elegir este destino que otro, porque hay muchas cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el tema del clima es fundamental, ¿no? Si a alguien no le gusta el frío, que se olvide. Y ya está. Y nada más. Mucha suerte. Por mi parte es todo. Muy bien, muchas gracias, Julio Spasiba, Adiós. por la presentación. Pues vamos a pasar a la siguiente. Voy a abrir el micrófono a Sonia. Hola, hola, buenas a todos y feliz año. Me llamo Sonia, como dice José, soy de Sevilla y soy la lectora en la Universidad San Yusef de Beirut, la capital del Líbano, desde el pasado septiembre de 2020, o sea, llevo muy poquito aquí. Pero sí que es cierto que lo poquito que llevo ha sido una experiencia muy, muy interesante, pues por todas las cosas que nos están pasando en estos tiempos, ¿no? Os cuento un poco, para empezar, no tengo presentación, siento mucho. Julio, muchas gracias por la tuya, muy, muy informativa. Pero bueno, os cuento también un poco mi experiencia, a ver qué os parece. Yo, como muchos de vosotros, me especialicé en lingüística y filología, en mi caso, filología árabe, y empecé a colaborar con el Instituto Cervantes de Amán, en Jordania, ¿no? Donde me di cuenta la necesidad de dar y recibir cultura, que al fin y al cabo las lenguas son herramientas profesionales, pero también humanas, ¿no? Y nos ensanchan esas gafas monoculturales con las que vamos viendo el mundo casi desde que nacemos. Entonces, esa experiencia de aprender árabe y enseñar español para mí se ha convertido en algo casi identitario que me encanta reflejar en mis clases de español, personalmente.
Y bueno, pues después de un periodo en Jordania, Palestina, Egipto, me mudé al Líbano recientemente y he empezado a dar clases online. Os cuento un poco la situación en el Líbano y también, pues bueno, la universidad. La Universidad Saint Joseph de Beirut es una de las más prestigiosas de Oriente Medio y la lengua oficial es el francés y el árabe. Es decir, que podéis aplicar a ella tanto si tenéis un título en francés o os sentís bastante cómodos, como en árabe, como era en mi caso. Sí es cierto que luego pues, la mayoría de la población libanesa habla, bueno, son políglotas, hablan 3 lenguas, inglés, francés, árabe, y un 20% de la población armenio. Entonces, es muy interesante ver cómo en la clase las lenguas van moviéndose como si fuera un pentagrama, es muy bonito, ¿no? Las clases de español se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras y Traducción, en el Centro de Lenguas Vivas. Y no hay clases de literatura, ya sabéis que en el programa de lectorado podéis dar clases de español, pero también puede ser que os toque una asignatura, por ejemplo, de literatura del siglo de oro. Os dan un tiempo, tenéis que prepararlo, normalmente no es el caso. Sí es cierto que la mayoría de las universidades ofertan cursos de español por niveles, desde A1 a C1, C2. En el caso de la libanesa, de la Universidad Saint Joseph, las clases que se ofertan son de español A1, A2, B1 y B2. Normalmente no hay alumnos con niveles altos, como en el caso de Kazajistán. Y bueno, los alumnos vienen pues, de diferentes facultades, de medicina, de ingeniería. Y también hay bastante compenetración con el Instituto Cervantes de Beirut, en la capital, por lo que se pueden hacer muchas actividades complementarias. Bueno, en cuanto al salario, en mi caso son 850 euros al mes, más podéis decidir si queréis quedaros en el campus, donde a veces... Bueno, parece que ha tenido problemas con la conexión. Bien, pues tiene problemas con la conexión, me estaba comentando antes, entonces ahora se ha caído del webinario, pero luego volverá a intentar conectarse. Bueno, te doy paso, Carmen, para que puedas comenzar ahora y luego Sonia, pues que continúe después de ti. Vale, de acuerdo, así yo retomo mientras tanto, mientras ella se prepara. Bueno, pues como podéis apreciar de mi acento, soy del sur, soy de Almería y ya este es mi último año y me planteo si renovar o no, pero bueno, a grandes rasgos yo recomiendo fervientemente solicitar esta beca porque para mí la experiencia ha sido muy positiva y bueno, voy a enseñar en general un poco sobre Barbados. Bueno, pues Barbados pertenece a la Universidad de las Indias Occidentales, entonces hay como 5 campus. En el que yo estoy es Cave Hill, luego tenemos el de San Agustín, que está en Trinidad y Tobago, y el de Mona, en Jamaica. Pero luego también se adquieren otros 2, uno que es online, Open Campus, y otro que se acaba de abrir, que está en Antigua y Barbuda. Y bueno, pues en general los alumnos nos vienen de titulaciones muy diferentes. Normalmente siempre se matriculan en el grado de español como major o como minor los alumnos que van a realizar algún grado en español y francés, en español o relaciones internacionales, depende. Y bueno, pues la verdad es que yo no me quejo porque he tenido solo 15 horas semanales, 2 de ellas horas de tutoría. Y bueno, los cursos principales son de los que yo me ocupo son español 1001 y 1002, que sería nivel intermedio, y luego damos clases de conversación a los niveles avanzados, que serían 2001 y 3001. Y bueno, yo he tenido la posibilidad de también impartir cursos específicos, uno de español con turismo, otro de introducción a la literatura hispana, y también cursos externos y privados que organizaba la universidad, como por ejemplo español para principiantes, para turismo y negocios. Y bueno, lo más reseñable de Barbados es que el coste de vida es muy alto, ese sería el aspecto negativo principal.
Pero bueno, la universidad te proporciona 600 euros de alojamiento aproximadamente, que yo me tuve que buscar, y luego son 1.300 euros de salario neto. Yo le decía a muchos participantes que me han preguntado ya por la plaza, que si yo he sobrevivido, yo creo que todo el mundo también puede sobrevivir perfectamente con un poco de criterio, incluso se podría ahorrar también y disfrutar de la vida social aquí y demás. Y bueno, el ambiente del departamento lo conforman 4 profesores, 2 nativos de inglés y 2 profesoras de España, más yo. Seríamos 5 en total. Y bueno, el campus planea abrirse como centro examinador del DELE oficial, pero todavía se está tramitando, así que yo espero que en las futuras convocatorias ya ese convenio se formalice. Y bueno, también destacar, pues como podéis ver en la foto, siempre aquí es famoso por sus playas paradisíacas, el clima son 27 grados todo el año, así que es una maravilla. Y bueno, es un país muy seguro en comparación, por ejemplo, con Jamaica o Trinidad. Y bueno, sí que tenemos contactos con la embajada, pero la principal está en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Y bueno, el carácter de los barbadenses son muy amigables, sobre todo en los tratos iniciales. Y como comentó Julio, pues la burocracia siempre aquí también es un aspecto muy negativo. También prevalece la jerarquía, como que tienes que estar siempre recurriendo a una persona y esa persona te redirige a otra. Y bueno, es más sencillo quizá diligenciar todos estos aspectos porque el idioma principal es el inglés y entonces yo, por ejemplo, no he padecido barreras idiomáticas. Así que yo lo recomiendo. Y os voy a enseñar también unas fotillos que hemos sacado durante el año. Bueno, a grandes rasgos, el país. Estas fotos las tomé con el grupo de Español con Turismo, que tuvimos que realizar una visita al Hotel de Sandals, que es una cadena hotelera aquí muy importante. Esto fue también un concurso franco-español, que me eligieron y tuve que actuar como juez. También jornadas de puertas abiertas para animar a los estudiantes que están todavía en secundaria a que tomen el curso de español. O sea que hay muchísima promoción. Fiestas que hemos organizado durante el año con los alumnos, trayendo su comida típica. Eso forma parte de las actividades culturales. Y bueno, también invitamos a varios nativos para que cada uno ofreciera una presentación de su país de origen. Por ejemplo, la primera chica era de Argentina, la segunda de México y la tercera de Colombia. ¿Por qué? Porque aquí se nota que hay una gran segmentación entre la población hispana y la población angloparlante como tal, y no hay mucho contacto, porque la mayoría viene con contratos institucionales para embajadas, trabajar en organismos institucionales, y se nota ese límite, ¿no? Esa barrera entre los, digamos, los hispanos y los barbarienses, ¿no? Los locales. Y bueno, pues a grandes rasgos yo diría que eso es todo. Ahora, si no, en la ronda de preguntas, pues también me podéis consultar. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver si podemos continuar con Sonia de nuevo. A ver, voy a darle otra vez la voz. Hola chicos, perdón por la conexión a internet. Hoy es día de tormenta, entonces esto es lo que toca. Pero es otra realidad que se vive en el Líbano. El problema con las empresas eléctricas y con el internet. Así que bueno, vivimos también un poco la realidad. Como se estaba comentando, de acuerdo al Líbano, bueno, el salario, que creo que es donde me quedaba, son 850 euros mensuales de la ECID, y la universidad te propone el campus, vivir en el campus gratuitamente, o un salario mensual para que tú alquiles tu propio piso. Que yo, por ejemplo, recomiendo eso notablemente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos estos campus tienen toque de queda, especialmente en las zonas de Oriente Medio. Y eso quiere decir que vosotros no podéis entrar o salir en vuestro domicilio más tarde de las 11 de la noche, las 9 de la noche, nunca acompañados, etcétera, etcétera. En mi caso recibo
1 millón de liras libanesas, que equivalen a unos 150 euros, porque la lira se ha devaluado muchísimo, y con esto pues tengo casa y se puede vivir perfectamente bien. De hecho, aquí las personas que tienen acceso a dólares o a euros somos muy, muy afortunados, porque el cambio a la lira pues, nos hace una pequeña fortuna, que es algo que no la mayoría de la población cuenta. En cuanto a materiales, esto es algo que sí quería comentar. Tenéis que tener en cuenta que con el programa de lectorado tenéis acceso a 200 euros por año para material escolar, que está muy bien, porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar en el sitio. Eso sí, mi consejo es esperar hasta llegar al destino, ver qué tenemos para trabajar, ¿no? Qué libros ya hay, con qué cuentan las bibliotecas. Nos podemos encontrar una biblioteca muy llena de historias y de libros, etcétera, pero en otras circunstancias, bueno, podemos encontrar que necesitamos a lo mejor un proyector, como decía Julio, y a lo mejor esos 200 euros nos viene mejor para comprar un proyector, o tenemos que variar, pero no podemos pasarnos de los 2 meses. ¿Vale? Desde la incorporación tenemos 2 meses para pedir ese dinero para el material escolar. Creo que eso es muy importante. Hablo un poco de las dificultades. Yo soy muy feliz aquí, pero he de decir que todo no es un camino de rosas. Ahora con la pandemia nos encontramos con clases en línea, ¿vale? En un país como en este caso que está al borde de la crisis económica y política. De manera que muchos de mis alumnos, que en el semestre pasado fueron 162, han tenido que empeñar su ordenador portátil para poder pagar los créditos de la universidad y se conectan con el móvil, con 3G. De manera que hay que ser muy, muy flexible, ¿vale? Y adaptarnos lo máximo posible para hacer bien nuestro trabajo, pero también para disfrutarlo, porque la situación es muy exasperante. En el caso del Líbano tenemos los cortes de la luz, que va que lo encontraréis en algunos países, cortes de luz, de manera que tenéis que adaptar los horarios, ya la universidad os ayudará. Alumnos sin recursos y, por tanto, desmotivación. En países en una situación de pobreza o de cambio político, etcétera, etcétera, muchos alumnos tienen unos niveles de motivación muy bajos. Pero aquí entra en juego nuestro papel como gestores culturales, porque ya sabéis que el lectorado no es solo impartir clases de español, DELE, colaboración con el Instituto Cervantes, sino que también podemos crear actividades, fomentar la creatividad, ¿no? Hacer que los alumnos crezcan, hagan crecer ese interés por la cultura hispana y la lengua en los países hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial. Eso es muy importante. Y no estáis solos para hacer actividades. Tenéis la universidad, el Instituto Cervantes, si hay en el país, que normalmente colabora notablemente, y la Embajada de España. En mi caso, ahora estoy desarrollando un concurso con motivo del 8 de marzo, del Día Mundial de la Mujer, un concurso de fotografía titulado La Mujer del Líbano, ¿no? Para realzar o hacer conciencia de todos esos perfiles de mujeres inmigrantes, de mujeres locales, que hacen la vida de cada uno un poco mejor todos los días. Entonces, tenemos que pensar que no estamos solos. Ya os comenté eso, que la lengua en el Líbano es el francés y el árabe. En esa universidad en concreto la lengua oficial es el francés. Es un país muy, muy diverso y que está pasando por unas circunstancias excepcionales. Es el sectarismo religioso en la política que mucha gente está intentando quitar, hasta revolución, la explosión del puerto el 4 de agosto. Entonces, dando clase es un poco, digamos, agobiante, ¿no? Hay una carga, pero sí que es cierto que a los alumnos les encanta tener personas nativas que vienen de fuera, que ofrecen visiones diferentes. Naturalmente es un país increíble, con bosques, con playas, con montañas, un clima muy mediterráneo, una cocina maravillosa y gente que es muy, muy similar a la cultura española, de manera que en ese sentido no tenemos una dificultad, un obstáculo cultural más que logístico, en el caso de que todo es muy sectario y la gente que acaba pagando los créditos en la universidad o acercándose al Cervantes son personas cuya situación económica es mejor que la mayoría del país. Hasta aquí no tengo nada más que comentaros, pero de nuevo, cualquier pregunta que tengáis en la ronda de preguntas, estoy abierta a contestar cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias a los tres que han hecho esta exposición, que es muy interesante, a Julio, Carmen y Sonia, que, bueno, hemos aprendido bastante de este programa y nos da muchas ganas de participar. Yo voy a ser el último que voy a hablar de este programa
Y también quiero decir que no todo es bueno. Hay que ser realista y aquí no estamos vendiendo ningún curso, estamos informando. Entonces voy a compartir cómo es mi experiencia. Voy a compartir pantalla para que veáis un momento de la universidad. Bueno, estáis viendo la pantalla. Mi universidad es la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov. Esta imagen de la Universidad de Moscú, la más importante del país, que aparece en algunas películas también. Y parece muy bonita. Digo parece porque, claro, ¿qué ha pasado ahora mismo? ¿Estamos en Moscú o estamos trabajando online con el tema del COVID? Pues a mí me ha tocado quedar en España. Tengo este problema, que sí, yo quería volver a Rusia. Yo he trabajado antes en Rusia, he trabajado en Siberia, en 2 ciudades de Siberia, 2 años, y también he estado unos meses en Piatigorsk, que también aquí hay una chica que está ahora de lectora en Piatigorsk, que es en el sur de Rusia, en el Cáucaso, y yo quería volver a Rusia, porque tengo mis amigos allí y quiero, bueno, esa era mi intención. Pero claro, ¿qué me ha pasado? Que me ha tocado quedarme en España, no me dan el visado. Pues me he encontrado un montón de problemas. Como vemos aquí, no me han dado un visado de trabajo y sigo en España. En este caso, la universidad me ofrecía alojamiento, algo que no estoy disfrutando. Solamente tengo la ayuda de la ECID, que son 850 euros, pero claro, lo tengo que utilizar para pagar mi alojamiento en España. Que dejé mi piso, he tenido que buscarme otro piso para poder vivir. El problema que tengo, claro, no estoy allí. Yo soy una persona muy activa y me gusta comunicarme con todo el mundo, pero ¿qué pasa si no me responden los correos electrónicos? ¿Qué pasa si te selecciona EAECID y estás varios meses esperando que te den un mensaje de bienvenida a la universidad? Pues entonces, eso es lo que me ha pasado a mí. La universidad, pues te hace un contrato, porque estaría también cobrando una dotación de la parte de la universidad. Todavía no me han mandado el contrato firmado y tampoco me han pagado el salario, que es muy poco, eso sí. Pero bueno, es parte del contrato que tengo con la universidad. Entonces estoy bastante descontento. ¿Qué me hace continuar de momento? Bueno, los estudiantes. No puedo dejar tirados a los estudiantes, entonces de momento estoy continuando. ¿Qué pasa? Que los que tenemos que renovar el programa de EAECID tenemos hasta el 19 de enero. ¿Yo voy a renovar? Pues no lo sé. No digo no lo sé porque yo no sé personalmente si quiero continuar. Digo no lo sé porque no sé si me van a contestar antes de esa fecha, porque necesitamos los lectorados de renovación un informe de conformidad y seguramente con lo poco que se comunica conmigo, no sé si voy a tener algo antes de esa fecha. También otros puntos negativos. Puedo comentar con el tema del COVID, digo, para que también lo tengáis en cuenta. Al menos tengo constancia de 2 casos, que pueden ser más, de lectores que ni siquiera han podido ir a su destino y ni siquiera han podido comenzar, porque no estaban preparados para las clases online. Esto, por ejemplo, ha pasado ha pasado en Filipinas o ha pasado en Ekaterimburgo, en Rusia. Entonces, es otro problema que nos estamos encontrando. Sí, siempre se ha pintado muy bien EAECID, pero ahora mismo con el tema del COVID, ¿qué va a pasar? Pues mira, la incertidumbre que he tenido durante meses, sin saber dónde voy a vivir, pues eso me ha lastrado también un poquito. Bueno, yo con esto ya digo, termino. Gracias. Bueno, si quieres saludar, decir algo también, Claudia, saludar, que también está en Rusia y también estará dispuesta también si tenéis preguntas sobre electorado, sobre Rusia. Entonces, ahora abrimos la ronda de preguntas. Si queréis participar, levantáis la mano y supongo que ya sabéis cómo se hace también aquí en Zoom, que la mayoría lo habéis utilizado ahora con el tema de la pandemia. Levantáis la mano y yo os doy voz para que podáis hacer preguntas. También la gente puede escribir en el chat, pero voy a dar primero la preferencia a los que levanten la mano. Claudia, ¿quieres decir hola? Aquí, te voy a dar el audio.
Ahora, vale, perdón, que estaba silenciada. Bueno, hola a todo el mundo. Yo soy la lectora de la Universidad Estatal de Piatigorsk. He estado ahí el año pasado. La verdad es que mi proceso de adaptación ha sido muy bueno. Yo tengo un nivel de ruso bastante alto porque llevo estudiando durante 6 años ruso. Me gusta mucho la cultura rusa, bueno, los países del este en general, la cultura eslava. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José también. Los estudiantes son muy buenos, son muy flexibles, están centrados en el español, tienen un nivel bastante alto. No sé si estás de acuerdo conmigo, José, en Piatigorsk, en el Departamento de Lingüística. Y bueno, pues el proceso de adaptación fue muy, muy rápido, muy fácil. Pues me han ayudado todos los profesores, me han recomendado muchos manuales también. Bueno, la verdad es que los manuales que utilizan ellos son bastante, bueno, pues anticuados, de rellenar huecos y no siguen el enfoque comunicativo. Pero bueno, yo poco a poco he intentado pues utilizar este enfoque y creo que ha surgido con bastante éxito porque a ellos les ha gustado mucho, les gusta mucho hacer juegos, les gusta mucho hablar, lo que pasa es que no están acostumbrados. Y bueno, respecto al salario, pues bueno, 850 euros por parte de España y 200 euros por parte de Rusia. Pero bueno, me ha llamado la atención que, José, a ti no te han pagado el dinero en Rusia. A mí sí que me lo están ingresando, vamos. No sé si... No, efectivamente, me ha llamado la atención este año porque es mi cuarta universidad en Rusia y es la única que no se ha comunicado y me ha acogido tan bien como las otras. Entonces yo siempre tenía una buena experiencia, por eso decidí este puesto en Moscú, pero me he llevado con mal sabor de boca, que nos puede pasar. Aunque no hay muchos casos en el lectorado SAECID, la mayoría está siempre contenta, pero puede pasar. Bueno, y básicamente eso, ahora que no se me ocurre nada más que decir. Si alguien tiene alguna pregunta pues sobre Rusia, sobre los estudiantes, pues puede hacérmela también. Bien, continuamos el turno de preguntas, gracias Claudia, con Pilar. Buenas tardes, muchas gracias a todos por compartir la experiencia. Yo quería preguntar si se puede pedir este programa yendo acompañada con marido e hijos, en el caso de fuera de la Unión Europea, si se gestiona el visado también para familia y bueno, y si las universidades que ofrecen alojamiento también se podría incluir eso a la familia. Muchas gracias. Julio, Carmen, Sonia, Claudia, el que quiera hablar puede hacerlo, ¿vale? Si quieres contesto, pero sí, completamente. He encontrado, por ejemplo, cuando yo solicité también el periodo de lectorado, algo que me ayudó muchísimo fue exactamente lo que estamos haciendo ahora, hablar con otros lectores, hablar con otros interesados. Y sí, hay mucha gente que va con sus familias y con sus mascotas incluso. Ese es mi caso. Sí que es cierto que el salario no varía. O sea, la persona con la que vayas, tu familia, etcétera, es algo que tú tienes que gestionar, de manera que el salario no va a subir más porque vayas con la familia, pero sí que puedes definitivamente y no entra dentro del proceso de selección. Sí que es cierto que cuando tú aplicas hay una pestaña en la que dice efectivamente hijos, no hijos, pero eso no quiere decir que por eso te acepten o no. Quiero decir, si vosotros podéis permitiros viajar juntos, adelante, maravilloso. De hecho, quiero decir, de acuerdo al tema del pago para alojamiento, en mi caso, yo me movilicé mucho después porque estaba en Jordania con las fronteras cerradas y a mí sí que ya me empezaron a dar el pago mensual para pagar mi piso en Jordania hasta que me movilicé a Líbano y ya me siguen pagando para que pague en Líbano. Supongo que cada universidad, cada maestrillo tiene su librillo y a veces cada universidad también tiene, bueno, su forma de comunicarse. Vale, muchas gracias, Sonia. Bien, una pregunta por el chat. ¿Cómo es el proceso de selección? Si podemos profundizar en ello. ¿Alguien lo quiere comentar? A mí no me importa explicarlo. Bueno, en mi caso, por ejemplo,
Quien llevó a cabo la entrevista fue la embajada en Trinidad y Tobago y bueno, pues se hace una revisión de todos tus méritos. Es cierto que yo antes de llegar no tenía el doctorado, pero durante mi estancia me ocupé y he realizado la tesis doctoral aquí, por eso, porque tenemos 15 horas de trabajo diario y la verdad, pues lo vi una oportunidad magnífica, ¿no?, para llevar eso a cabo. Y siempre la gente está muy preocupada por eso, pues si tienes doctorado, si no. En mi caso yo tenía el máster de enseñanza de español al extranjero y el máster del profesorado y con eso fue suficiente, pero también me preguntaron mucho en experiencia previa, por ejemplo, si había trabajado en contexto universitario antes. Bien, pues continuamos, no sé si quiere alguien añadirlo más, si no continuamos con la siguiente pregunta, que es de Sandra Mena. Sí, hola, yo me pongo el vídeo un poco para que estemos más cerca. Tenía dos preguntas, una para los que estáis ahora de lectores, sobre qué manga ancha o libertad os dan las universidades para proponer vosotros pues, actividades que se salen un poco del programa establecido, de los manuales, como decía Claudia, y también proyectos incluso paralelos a las clases. Pues no sé, se me ocurre de clases de cocina con español o algo así. Y la segunda pregunta es si aquí no hay nadie de las universidades a las que a mí me gustaría optar que están en Asia, por ejemplo Indonesia y Myanmar, si nos podríais poner en contacto a través de Educa Spain o algo así con gente que haya hecho el lectorado allí o esté allí. Claudia, ¿sí? ¿Quería contestar? Bueno, yo simplemente quería decir que en el caso de Rusia sí que son bastante abiertos a organizar diferentes actividades interculturales y están encantados, la verdad, porque les gusta mucho el español, les gusta mucho, pues, por ejemplo, hubo una vez que se vistieron de sevillanos y se pusieron a bailar, están súper emocionados. Entonces, pues en Rusia, por ejemplo, sí, yo no sé en los demás casos, pero en Rusia sí. Vale, gracias. Bien. Bueno, luego intentar contactar si tienes alguna posibilidad o buscar a lo mejor en LinkedIn a la persona que sea lector en ese país, puede ser una opción. ¿Tenéis algún grupo de Facebook o algo de lectores común o algo así? Aparte de buscar a la persona individual, que eso, claro, sí lo voy a hacer. Bien. Siguiente pregunta, ¿cómo gestionáis el dinero que os da la universidad si tenemos que abrir una cuenta bancaria en el país de destino? Vale, pues si quieres contesto yo. Yo en mi caso me tuve que abrir una cuenta aquí en un banco de Barbados nada más llegar y aquí me ingresaba a la universidad los 600 euros que bueno, tras mucho insistir les dije que por favor me lo depositaran directamente porque siempre requerían que firmase un cheque, llevar el cheque al banco y la verdad eso era mucho jaleo. Entonces sería eso, abrirse una cuenta y luego ya el salario neto que te proporciona la EFI pues directamente se ingresa en tu cuenta española y ya decides tú si quieres hacer una transferencia bancaria conforme te vaya haciendo falta o no. Sí, Sonia también, ¿quiere decir algo? En mi caso depende. Yo no he abierto una cuenta bancaria. En Jordania no podía, a menos que fuera residente y estaba como profesora colaboradora. Y aquí que ahora sí soy residente, por el pasaporte de servicio y la residencia, no me lo recomiendan, porque también tienes que ver la situación económica del país de destino. En mi caso hay 3 cambios en el Líbano. El oficial, que nadie sigue porque nadie se lo puede permitir, el del mercado negro y el de los bancos. Entonces, a mí me hacen el cheque y yo con el cheque voy directamente al banco y sustraigo el dinero en cash, o sea, el dinero físico. Y con eso vivo el mes y pago el piso a través de mi cuenta bancaria. Mi consejo es que nunca abráis una cuenta hasta que lleguéis al sitio, empecéis a hablar con los locales y también escuchar los consejos de los docentes con los que trabajáis.
porque os podéis encontrar muchísimas cosas. En el caso de países de Oriente Medio, especialmente, de acuerdo a mi experiencia, no abráis una cuenta bancaria porque normalmente tienen un mínimo de 10 años, 5 años de permanencia en el que no podéis sacar el dinero. Y si después de los 3 años de electorado os queréis marchar, puede ser un poco complicado. Pero normalmente en estos países nos dan cheque, que nosotros sustraemos directamente del banco y tenemos nuestra cuenta en España o una cuenta internacional con el móvil, que en mi caso me viene muy, muy bien para otro tipo de gastos. Julio, ¿quería decir algo también? Sí, bueno, yo en mi caso en Kazajistán sí que podemos abrir una cuenta bancaria. De hecho, la universidad lo recomienda. Recuerdo el primer mes que todavía no tenía cuenta bancaria y bueno, pues también lo hice un poco como decía Sonia, ¿no? Con un cheque y tal, pero era un poco rollo y la verdad abrir una cuenta bancaria era bastante fácil. Además, en Kazajistán ahora, desde hace un par de años o así, se lleva mucho usar la aplicación móvil de uno de los bancos más populares de allí, que se llama Kaspi. Y bueno, es increíble, pagan todo con el teléfono, o sea, cualquier mínima transferencia, cualquier pequeña cosa, lo hacen a través del móvil. Todo el mundo tiene esa aplicación y una cuenta bancaria allí, así que es muy cómodo y muy fácil. Sorprende la facilidad con que se hacen las cosas, ¿no? Que uno podría pensar desde España, pues en Kazajistán, ¿qué tendrán, no? Pues joder, en algunas cosas sorprenden, la verdad, para bien. Y bueno, pues sí, eso es todo. Y yo espero que cuando haya que cerrar la cuenta, pues no sea un gran problema. Comisiones por mantenimiento y tal son pequeñas. Ya digo, tenemos la aplicación móvil, también tenemos una tarjeta bancaria para sacar el dinero y en este caso, bueno, al ser como es otra moneda también, pues es un poco más difícil hacer transferencias desde España, por ejemplo, que sería lo ideal, ¿no? Porque al ser la dotación española más alta que la que ofrecen las universidades por lo general, pues a veces se queda uno corto, ¿no? Con lo que tiene en el país. Pero bueno, siempre se puede sacar y lo malo es que tienes que pagar un poco de comisión, ¿no? Cada vez que sacas. Y no permiten sacar cantidades muy grandes cada vez, ¿no? A lo mejor 200 euros. Bueno, si tienes que pagar algo, el piso, por ejemplo, si vale más que eso, pues tienes que sacar varias veces. Pero bueno, eso es todo. Bien, continuamos. Decía Ana, también que está aquí en el chat, que ahora vive en Tailandia y que estaba pensando pedir el electorado a Filipinas, que ha oído que los lectores no han podido incorporarse. Es cierto, por lo menos conozco a una lectora que no ha podido incorporarse. Si se puede ir de Tailandia a Filipinas, pues a lo mejor tendrías más opciones ya que estás en Asia, pero ahí ya no te puedo asegurar. Pídelo y a ver qué sale. Nos comentaba la lectora en Indonesia que había estado entre 2011 y 2014, que ella no tuvo entrevista. Entonces parece que ha cambiado el tema del proceso de selección. Es posible que a lo mejor en algunos destinos hagan entrevista, otros no. A mí sí que me han hecho una entrevista y seguramente también a los que estamos aquí también han tenido entrevista. En cuanto a formación, tenemos a Andrea que está haciendo ahora mismo el máster L y pregunta si le contaría para esta convocatoria de lectorado aunque todavía no lo haya terminado. Yo creo que no te cuenta, pero sí es cierto que no es necesario, cierto es que te da más puntos, pero no es necesario ni el máster ni el doctorado. Yo aún no tengo el doctorado, tengo muchos planes de hacerlo, pero ahora mismo no lo tengo. Igualmente soy muy joven y las horas de experiencia que tengo probablemente cuenten menos, porque tengo menos que otros lectores. Sí es cierto que en el proceso de selección hay muchas variantes. Tenemos la lengua de la universidad. Esto te da muchos puntos y puedes certificar que tienes el nivel que B1, un B2, incluso un C1 del país al que vas. Eso es muy importante. Otra cosa es la experiencia de enseñanza L. Cervantes, posible en otro tipo de academias, en la universidad.
etcétera, etcétera. Y también en la entrevista, en mi caso, la entrevista era la gran mayoría de los puntos. La hacían tanto la Embajada de España, el responsable de ministros de Asuntos Culturales, perdón, de la Embajada de España en el Líbano, y la directora de la facultad, la que va a ser, la que es mi supervisora, juntos una entrevista de aproximadamente 1 hora, 45 minutos, que es lo que al final sube o no los puntos. El máster que estás haciendo puede que te cuente cuando renueves o si aplicas para otro lectorado dentro de 3 años. Pero eso no quiere decir que por no tenerlo no puedes optar por un lectorado. Yo no tengo el máster específico de enseñanza de la lengua española, pero me cuentan los otros estudios. También, si podría escribir en el escrito de motivación, pues bueno, que estás realizando el máster, cuáles son tus expectativas laborales y profesionales académicas de aquí a unos años, eso también subiría, ¿no?, la puntuación. José, no se te oye. Perdón. Relacionado con lo que decía Sonia, que si se puede solicitar otro lectorado una vez que haya sido lector. Sí, yo puedo contestar, José. Pues a ver, la convocatoria dice que sí se puede. Lo que no se puede es repetir en la misma universidad más de 3 años seguidos. Pero vamos, pedir otro destino sí se puede. De hecho, según entiendo yo, en la convocatoria se puede pedir es el mismo destino en el que ya has estado si hay 1 año de pausa. Puedes estar, digamos, 3 años seguidos, 1 año en el que no tengas ningún lectorado y después volver a pedir el destino donde estabas antes y estar otros 3 años. Eso es lo que yo entiendo de la convocatoria. Bien, Maite, le doy la palabra, que ha levantado la mano. Vale, no te escuchamos de momento. Así paso a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tardan en dar la resolución de la solicitud desde el último día de plazo aproximadamente? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo que estaba en Santander haciendo un curso y me confirmaron más o menos sobre la fecha de junio, julio y me tenía que incorporar en agosto, pero también depende del destino que figure. Sí, exactamente. Por el destino, pues en diferentes fechas. La mayoría de destinos salen por julio aproximadamente. Bueno, no tenemos más preguntas de momento. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ya todas las preguntas que estaban en el chat ya han sido respondidas. Sí, José, yo tengo una pregunta para Claudia. El tema del alojamiento, ¿cómo se gestiona en tu universidad, Claudia? ¿También te ofrecen residencia o algo en el campus? Pues la verdad es que te ofrecen residencia en una... O sea, te ofrecen la residencia gratuitamente. Y te pagan también los 150 euros, que son 15.000 rublos al mes. O sea, las dos cosas, el alojamiento y el salario por parte de la universidad de destino. Ajá. ¿Y qué tal son en qué condiciones está el alojamiento? ¿Es Pues bueno? la verdad es que están muy bien. Las residencias de extranjeros están muchísimo mejor que las residencias de los rusos. O sea, que tienes tu propio baño, vives solo en el cuarto, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar de la residencia. No sé cómo será en Kazajistán, pero en las residencias de extranjeros de Rusia están muy bien. Genial, me alegro mucho. En Kazajistán a mí me dijeron que con el salario que me pagaban no me dejaban vivir en una residencia. Tenía que contribuir al gasto público. Vaya. Bien, sí tenemos una última pregunta. ¿Los certificados de idiomas no tienen que estar expedidos por instituciones? Dice que no se especifica nada en la convocatoria. Si alguien que ha hecho el proceso de selección puede responder. Yo tengo los certificados de ruso de la UNED y del Instituto Pushkin y me han valido igualmente. Han sido válidos, o sea que no tienen que ser por las típicas instituciones de pues, Cambridge y las que son más conocidas. Yo creo que vale cualquiera. Sí, si no viene nada a la convocatoria, entonces no hay especificación en este aspecto.
Otra estudiante del máster L dice que es estudiante del máster y no tiene experiencia laboral. ¿Podría conseguir un lectorado? Sí. Bueno, yo sí querría avisar a todos los aspirantes de que, por ejemplo, yo hasta conseguir Barbados, recuerdo que solicité la beca hasta 5 años seguidos, así que cuesta, pero siempre, con todos los compañeros con los que he hablado y demás, siempre se menciona lo mismo, que tras mucho insistir, al final llega. Yo quiero decir, bueno, perdón, Sonia, si vas a hablar tú. Vale. Bueno, yo solamente quería decir que yo, por ejemplo, tuve suerte porque justamente estaba acabando el máster de L, que no le tenía acabado. No me contó, pero como tenía experiencia, pues es suerte, por así decirlo, pues me lo dieron. Sí. En mi caso, primero, en cuanto a los certificados e idiomas, depende también de la institución que los emite. Quiero decir, en mi caso, por ejemplo, de idioma árabe, la institución oficial en español es la Casa Árabe, pero mi C1 en árabe es de la universidad en Jordania. O sea, quiero decir que sí que cuenta siempre y cuando sea una institución oficial. No tiene por qué ser, digamos, la establecida, en el caso de inglés, IELTS, TOEFL, Cambridge, etcétera, pero puede ser una universidad. Y en cuanto a las profesiones, o sea, digamos, a la experiencia laboral, depende también muchísimo de la universidad. Daros cuenta que nosotros aplicamos para una universidad, pero podemos marcar la casilla de me interesan otras opciones. Cuando nosotros aplicamos, yo puse Líbano, San Yusef, pero estoy abierta a otras opciones que me interesen. Entonces, es un proceso de selección. Si quizás no tenéis los mismos puntos por certificado o por experiencia laboral o por máster o por lo que sea, pasáis a un número 3, a un número 4 y luego os pueden decir, oye, no has pasado la primera parte para esta universidad. ¿Te gustaría irte a esta otra? ¿Te gustaría irte a este otro destino? Daros cuenta que muchos destinos se quedan vacíos porque nadie lo aplica, nadie lo solicita. Entonces es también jugar un poco con eso. Tenéis que ver quizás qué destinos son muy solicitados por si creéis que no tenéis los puntos suficientes, no solicitarlo, porque solo podéis elegir una universidad, sino solicitar una que pensáis que tiene menos demanda o quizás que tenéis los puntos necesarios para esa, como la lengua, la experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso responde a una pregunta que también estaba en el chat, de que si hay que elegir un único destino o se pueden pedir varios destinos por orden de prioridad. Entonces solo se puede pedir un destino, pero con posibilidad de irse a otro destino si no es seleccionado. Bien, y pregunta si alguien ha estado de lector en Rumanía. Yo creo que de los asistentes no, a no ser que me lleve una sorpresa. Así que ya hemos terminado con las preguntas. Así que vuelvo a decir otra vez, muchas gracias a los diferentes lectores que hemos tenido hoy para darnos su experiencia. Espero que haya servido de ayuda ver lo bonito que es este programa. Yo he tenido que ser el pesimista, decir la mala noticia, pero bueno, es que es así también, hay que tener en cuenta cómo ha sido esto y además a mí me ha afectado bastante porque yo estaba haciendo el doctorado que no lo he tocado en estos meses con la incertidumbre, digo, hasta que no me asiente en un lugar no puedo comenzar, no me va a la cabeza. Y también se ha visto afectada la página de Educaspain, que la llevo yo, entonces al no tener mi cabeza en su sitio no he podido también actualizarla como yo quería y poner ofertas de empleo como la gente conoce. Bien, así que muchas gracias y nada, pues para lo que podamos ayudar a Educaspain, aquí estamos disponibles y si alguien quiere contactar con alguno de los ponentes, tenéis la opción ahora de poner el correo electrónico si estáis disponibles en el chat.